Buen día con todos. La clase a continuación es sobre farmacoterapia geniturinaria. Yo soy la doctora Ana Lucía Taguna Calderón y estoy a cargo de esta clase. El contenido de la clase que vamos a desarrollar ahora está dividido en tres componentes. Inicialmente el manejo de las infecciones del tracto urinario, que como saben es una patología que más afecta a mujeres que a hombres, y ese es manejo prácticamente médico. Entonces, vamos a ver cómo se clasifica la ITU no complicada, la ITU complicada y algunas consideraciones especiales para manejo de ITU en situaciones especiales. Entonces, como la ITU es más de patología femenina, vamos también a considerar patologías masculinas, pero en este caso tanto el manejo de la patología prostática no quirúrgica como la litiasis renal, enfocar justamente en eso, en la terapia médica, porque tanto en la patología prostática como en la litiasis vamos a ver que hay bastante manejo quirúrgico, ¿no? Pero en los estadios iniciales todavía se puede ver lo que es el manejo médico. Entonces, tanto en la hiperplasia prostática como la prostatitis, sobre todo la prostatitis, va a estar muy relacionada con la ITU. Y en el caso de la litiasis, sobre todo manejo en etapas iniciales de la patología y la prevención de las recurrencias, ¿no? Para evitar que los pacientes vuelvan a incidir en la formación de cálculos. Entonces, vamos a iniciar con el manejo de las infecciones del tracto urinario. Bueno, vamos a ver que la definición de ITU es una infección de la bacteriana o fúngica de la orina. Entonces nosotros sabemos que la orina es un líquido que es normalmente estéril y que no debería haber patógenos, ni buenos ni malos. Simplemente no debería haber patógenos, pero es un líquido estéril. Entonces, si nosotros detectamos una bacteria o un hongo en esta orina, nos estamos diciendo que ha habido una infección, una colonización de esta orina normalmente estéril por un patógeno. Hemos visto que, como algo ya les había mencionado, que las ITUs son más frecuentes en mujeres, pero esto varía con la edad. Eh, Cuando son niños, antes de los 6 meses de edad, se puede ver que en los neonatos y en los niños menores de 6 meses, la incidencia incluso puede ser mayor en varones. Y cuando ya se ve en niños, o sea, en niños menores de 5 años, la incidencia suele ser muy similar y conforme se va aumentando la edad, la incidencia siempre va a ir en mayor hacia las mujeres. Y ya en la época de adolescente y la edad adulta, es que la prevalencia siempre se la va a llevar las mujeres. Posteriormente, ya cuando entremos a la parte menopáusica y el andropausia en los varones, lo que vamos a ver es que puede haber una disminución de la prevalencia en nivel de las mujeres, pero siempre y cuando esté asociado con el uso de ciertos fármacos de terapia hormonal o de aplicación local. Entonces no es tan marcado. Generalmente ya cuando aumenta la incidencia siempre se va a ir a una mayor incidencia en las mujeres. En algunos casos esta incidencia puede verse alterada si es que vemos poblaciones con alteraciones de vías urinarias. Entonces cuando hay poblaciones en las cuales haya frecuencia de alteración de vías urinarias, esta prevalencia de ITU se va a equiparar entre hombres y mujeres. Entonces nosotros podemos ver que estas alteraciones, que pueden ser genéticas como adquiridas, en el caso de las litiasis, por ejemplo, cuando hay obstrucción por litiasis, vamos a ver de que van a provocar mayor estasis urinaria y a hacer que las bacterias puedan colonizar más fácilmente el tracto urinario. Entre los agentes causales, los más frecuentes son las enterobacterias, o sea, la flora que puede colonizar o ser patógena del tracto gastrointestinal, como por ejemplo el E. coli, que es el agente patógeno más frecuente en ITU, tanto en ITU complicada como en no complicada. Y aparte tenemos los que le siguen en frecuencia como el Proteus, la Klebsiella, Serratia, Acinetobacter, el Staphylococcus aureus cuando estamos pensando en intrahospitalario y la Pseudomonas,
pero también hay otros agentes gram-positivos más frecuentes como el enterococo. Y si estamos sospechando de hongos, la cándida es la principal agente etiológico. ¿Y cuándo podemos sospechar de que un hongo ha causado la ITU? Eso lo podemos ver cuando está asociado al uso de catéteres intrauretrales. Por ejemplo, una sonda Foley que permanece más de los días adecuados puede estar asociado a la contaminación por cándida. Entonces, clásicamente nosotros podemos dividir a la ITU en ITU complicada y no complicada. Si bien hay diversos criterios en los cuales pueden decir complicada, tiene esos criterios y estos no, tradicionalmente, o ya de forma más práctica, mejor dicho, podemos dividir a la ITU no complicada, aquella que se circunscribe a la vejiga y zonas más bajas. En este caso, la cistitis. Entonces, las cistitis son caracterizadas por ser ITUs no complicadas. Es muy raro que haya una cistitis complicada, porque para hablar de complicación es que da otra sintomatología mayor y ahí ya estamos hablando de pielonefritis o urosepsis. Y esta ya sería la ITU complicada. Entonces, la ITU complicada es aquella que se da la infección por encima del nivel de la vejiga. Entonces nosotros vamos a ver que en la ITU no complicada vamos a tener síntomas de irritación uretral baja, ¿no? Entonces vamos a tener disuria, que es el dolor al orinar, polaquiuria, que es la sensación de querer ir al baño muy seguido y haber orinado y tener dolor, que es el tenesmo, y la sensación de no haber terminado de miccionar, y dolor suprapúbico. Todos estos son síntomas de irritación uretral. En las mujeres es más florido toda esta sintomología, a pesar de tener una letra más corta, y porque eso también le da un factor de riesgo, ¿no?, de contaminación. Está más expuesta. Y en el caso de las pielonefritis, puede cursar con síntomas de cistitis, ¿sí? Pero no solamente con estos síntomas de tenesmo, pelaquiuria, dolor, sino que va a estar asociado a síntomas de infección sistémica, que puede ser fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, y algo muy clásico es el dolor lumbar con al examen un PPL positivo, puño percusión lumbar positiva, y dolor pélvico también puede estar asociado, ¿no? Con menos frecuencia, pero puede haber. Entonces, si yo tengo síntomas de ITU baja o no complicada y a la vez el paciente tiene fiebre, escalofríos y está medio nauseoso o hiporéxico, entonces lo más probable es que sea una pielonefritis y no solamente una cistitis. ¿Cómo es la tipanogenia y factores de riesgo asociados? Entonces aquí podemos ver nosotros en la imagen, ¿sí?, que la uretra femenina es más corta, entonces es mucho más fácil o mucho más rápido la distancia que tiene que recorrer mucho más corta para poder llegar a la vejiga. Y de la vejiga, si hay estasis urinaria porque la paciente retiene mucho la orina, eso va a ayudar a que nuevamente pueda ascender las bacterias, colonizar esta zona y irse hacia los uréteres. Los uréteres, por la forma vía de capilaridad, hace que con mayor rapidez pueda ascender la bacteria y llegar hasta el riñón, ¿no? Entonces, el hecho de que las mujeres tengan una uretra corta y esta además está expuesta, que el hecho de no miccionar con la frecuencia de vida provoca una estasis urinaria, hace que tengan mayor riesgo de contra esta ITU, y es parte de los factores que las bacterias aprovechan para poder colonizar. En cambio, si nosotros vemos la uretra del varón, es mucho más larga, está protegida, porque está cubierta por tejido y no está expuesto, ¿no? Por eso es que el varón va a tener mucho menor probabilidad de tener una ITU. Además, que cuando se habla de ITU en varón, generalmente está asociado a una patología adyacente. O sea, no es una ITU, no es frecuente, o sea, es muy, muy, muy infrecuente que cuando un varón tiene una ITU no tenga algo adicional. O sea, siempre está asociado a algo. Por eso es que se dice que cuando se diagnostica ITU en un varón, se debe ya pensar que es una ITU complicada,
¿no? Y está complicada porque está asociada con urolitiasis o que puede tener malformaciones anatómicas que hagan que haya una estenosis de las vías urinarias, tanto uretral como ureteral, haciendo que se promueva la estesis urinaria. Ahora, otros factores que van a afectar a las mujeres es el uso de ropa ajustada, poco ventilada, porque eso ayuda a que las bacterias se repliquen. Además, se ha visto que en las mujeres sexualmente activas el uso de anticonceptivos con espermicidas afecta a la flora local, que protege a la zona vaginal y promueve que estos patógenos asciendan, ¿no? Porque ya no uno alteran el pH, alteran la flora normal y estos espermicidas van a afectar a todo eso, propiciando que la bacteria oportunista colonice y comience a ascender. Y lo otro es las relaciones sexuales. Se ha visto que las mujeres que tienen relaciones sexuales, si no ha habido una buena higiene del compañero, puede acarrear bacterias y propiciar su ascenso, ¿no? Ahora, sobre el diagnóstico, en general, el ITU complicada, el ITU no complicada, se puede manejar de la misma forma, siendo que el urocultivo previo al tratamiento es fundamental. No se debe iniciar una terapia antibiótica si es que no se ha tomado la muestra para el cultivo, siendo que en una ITU complicada es necesario el cultivo de orina, pero en una ITU no complicada no es necesario. Se puede obviar. Entonces se puede utilizar un tratamiento empírico sin realizar un urocultivo. Porque se ha visto en el riesgo-beneficio o el costo-beneficio que generalmente son patógenos sensibles y que con la terapia empírica seleccionada va a estar bien cubierto. Y es por eso que no necesitaría del cultivo. En cambio, cuando estamos hablando de ITU complicada, está muy relacionada con patógenos que suelen ser resistentes. Por eso es que el urocultivo es mandatorio, porque se puede iniciar una terapia empírica sospechando de un agente patógeno, pero el urocultivo es el que nos da el tratamiento definitivo o específico. Entonces se dice que un urocultivo va a ser positivo y se dice que su bacteriuria es significativa cuando tiene más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia en el conteo bacteriano del cultivo. Si es una mujer que es sintomática de cistitis, tiene todos los síntomas plenos de inflamación uretral, bastaría un conteo de 10 a las 2 unidades formadoras de colonia en el caso de que sea E. coli o Staphylococcus afrofiticus. Si es cualquiera de ellos, bastaría con 10 a las 2 unidades formadoras de colonia para decir que hay ITU. Esto trae correlación también lo que se llama las bacteriurias asintomáticas. Las bacteriurias asintomáticas son aquellas bacteriurias significativas, o sea, que me dan más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, pero que no tiene síntomas la paciente, ni de ITU alta ni mucho menos de ITU baja. Entonces, puede ser una paciente mujer en edad fértil, se hace un urocultivo de cultivo por cualquier otra razón, de rutina para descartar algo, y se le encuentra bacteriuria sintomática. Asintomática, porque es bacteriuria significativa en una paciente que no tiene síntomas. Otra de las ayudas diagnósticas es el examen completo de orina y suele ser parte del examen inicial para determinar una ITU. La piuria, que es la presencia de leucocitos en orina, es mandatorio para poder decir que hay una infección urinaria. No hay diagnóstico de infección urinaria si es que no hay piuria, si no hay presencia de leucocitos en orina. Pero sí es cierto que los leucocitos en orina pueden estar presentes por otros procesos inflamatorios, no necesariamente por una infección urinaria. Pero si es que hay, es parte de los criterios diagnósticos. Hay algunos que dicen que es a partir de 5 leucocitos por campo, otros que dicen a partir de 10, pero esto depende mucho de cómo sea la muestra de orina, si ha sido centrifugada o no centrifugada. Entonces, vamos a ver que es muy sensible la presencia de piuria para hablar nosotros de infección urinaria.
¿ya? En el examen de orina. Porque nuevamente, si no hay leucocitos, no se puede hablar de una infección urinaria. Pero si hay leucocitos y son más de 100 por campo, y estamos hablando de que sí es definitivamente una ITU, cuando se dice que hay más de 25 o 30 es dudoso, pero a partir de 25 o 30 ya se puede hablar con mayor seguridad de que sea de un origen infeccioso, ¿no? En el caso de los nitritos positivos, esto está asociado a, la presencia de bacterias gram-negativas. ¿Por qué? Porque las bacterias gram-negativas son las que van a convertir el nitrato en nitrito a nivel urinario. Entonces, si nosotros encontramos nitrito positivo, es muy específico de que sí hay una infección urinaria. No es tan sensible porque las bacterias gram positivas no van a formar estos nitritos, pero sí es específico en el sentido de que si hay nitritos positivos, lo más probable es que sea una bacteria gram negativa y yo tenga que dar una antibiótico terapia empírica para cubrir esas bacterias gram negativas. Si yo estoy sospechando en una ITU complicada, porque hay síntomas de escalofríos, náuseas, vómitos, fiebre, malestar general, y yo sospecho de urosepsis, yo necesito adicionalmente al cultivo de orina hacer un cultivo de sangre, un hemocultivo. Y adicional a esto también sirven pruebas de sepsis, ¿no? Proteína C reactiva, hemograma, incluso procalcitonina se podría también medir, pero con una PCR podría ser suficiente. PCR en hemograma. Entonces, en caso de sospecha de urosepsis, yo también tengo que tomar un hemocultivo para yo poder confirmar que esa infección está solamente circuncidada a la orina o ya se extendió en todo el organismo. Ahora, vamos a pasar a la antibioticoterapia y en lo relacionado a la antibioterapia necesito que repasemos ciertos términos de lo que es la actividad antibiótica. Entonces, nosotros sabemos que los antibióticos tienen una concentración mínima inhibitoria, ¿ya? Que es la mínima cantidad de fármaco necesario para inhibir el crecimiento bacteriano. Pero luego nosotros también tenemos que hablar de que hay una concentración mínima bactericida, porque hay fármacos que van a ser bacteriostáticos en dosis menores, pero bactericidas en dosis efectivas. Y estas gráficas de concentración-tiempo, que son gráficas de cinética de fármacos, es tiempo en el eje X, concentración en el eje Y, van a ver de que va a ser muy distinto dependiendo del antibiótico que nosotros utilicemos. ¿A qué se refiere esto? Hay algunos fármacos que son más eficaces en relación a cuántas veces por encima de la concentración mínima inhibitoria está la concentración plasmática. Entonces va a ser más efectiva cuando esté 2 veces más, 3 veces más, 4 veces más, 5 veces más que esta concentración. Va a ser mucho más efectiva. Pero hay otros fármacos que solo necesitan estar por encima para ser efectivos. Entonces va a depender más que la cantidad de veces, cuánto tiempo por encima permanece para ser efectivo en su actividad bactericida o bacteriostática. Es por eso que estos parámetros nos van a poder ayudar cuando nosotros elijamos algún fármaco que tenga acción a nivel urinario para poder matar a las bacterias de la infección urinaria y también para escoger cuáles son los fármacos aptos para darlo como monodosis o para darlo como terapia prolongada, si solo necesito 3 días o solo necesito 7 días, ¿no? Entonces, a partir de esta curva, nosotros tenemos dos tipos de antibióticos, los dosis dependiente y los tiempo dependiente. ¿A qué se refiere los dosis dependientes? Son aquellos fármacos que van a actuar, como les mencioné antes, son mucho más efectivos cuanto más veces por encima de la concentración mínima inhibitoria permanezca. Cuando hacen picos altos, que pueden llegar a 4 veces, 5 veces la concentración mínima inhibitoria para esa bacteria, ¿no? Porque saben que para cada bacteria, cada antibiótico tiene una concentración inhibitoria en plasma. Entonces, ¿qué tipo de fármacos son los utilizados aquí? Los que tienen este tipo de cinética, los aminoglucósidos y las fluorquinolonas. Entonces, ventajas de los aminoglucósidos y fluorquinolonas: tienen muy buena penetración a nivel urinario, ¿ya? Segundo,
tienen una acción dosis dependiente, que quiere decir que matan más rápido y en mayor cantidad, cuanto más veces por encima de la concentración mínima inhibitoria esté su concentración. 5 veces más, 3 veces más, va a ser efectivo. Entonces, generalmente la dosificación, sobre todo con los inmunoglucósidos, es un juego entre cuántas veces más yo puedo dar sin que mi pico de concentración llegue a un nivel que sea tóxico. Porque recuerden que la toxicidad con los glucósidos es muy frecuente. Autotoxicidad y nefrotoxicidad. Entonces yo tengo que dar concentraciones de fármaco que estén justamente en ese límite. En la mayor cantidad sin llegar a la dosis tóxica, pero que sea totalmente efectiva para poder eliminar las bacterias. Y además, en esto se habla de lo que se llama el efecto postantibiótico. Mi antibiótico, cuando yo lo doy en la dosis inicial, va a matar muchas bacterias y muy rápidamente, pero ni bien vaya disminuyendo su concentración, va a ir perdiendo su efecto bactericida y va a tener un efecto bacteriostático. Entonces es como que la dosis inicial es una dosis de ataque y a pesar que su tiempo de vida media sea corto, con concentraciones muy bajas de fármaco puede tener el efecto inhibitorio, ¿no? de ser un bacteriostático. Y así, hasta que nuevamente vuelva a tener su dosis de choque, como en el caso de los glucósidos, va a seguir siendo efectivo para el tratamiento de la infección urinaria. Entonces, esto se ve mucho más con aminoglucósidos, pero también se da con las fluoroquinolonas. Luego tenemos otro tipo de fármacos que son tiempo dependiente. Y en este caso, los betalactámicos van a la cabeza. ¿Y esto qué quiere decir? Yo necesito dar betalactámicos en dosis suficiente y la frecuencia suficiente para asegurarme que la concentración sérica siempre va a estar por encima de la concentración mínima inhibitoria. Por eso es que los betalactámicos, una de las desventajas que tienen en el caso de las infecciones urinarias es que si bien tienen una excreción renal y es justo nosotros queremos que haga su acción, la excreción es muy rápida y su tiempo de vida media se hace corto, haciendo que necesiten dar dosificación cada 6 horas o cada 4 horas en ciertos casos, en lo mejor de los casos cada 8, haciendo que se vuelva más tedioso para el paciente la administración y el cumplimiento del tratamiento, sobre todo cuando es ambulatorio, porque ya sabemos que los pacientes ambulatoriamente es donde tenemos más riesgo de que no haya una adherencia al tratamiento, porque ni bien comienzan a sentir mejoría, dejan el tratamiento. Entonces, estos antibióticos lo que me hacen es, si yo aseguro varias dosis, mientras yo mantenga las concentraciones sobre la concentración mínima inhibitoria, el antibiótico va a ser efectivo. No importa si yo lo doy 10 veces más o 5 veces más, como en el caso de los aminoglucósidos, la efectividad va a ser la misma. Entonces, lo que yo necesito es prolongar el tiempo de permanencia. Por eso dosifico más veces. Ahora vamos a hablar del manejo de la ITU no complicada, específicamente de la cistitis. Este tipo de patología suele ser de tratamiento ambulatorio, puesto que no se ha visto ningún criterio que pueda estar relacionado con la hospitalización. Y el caso del antibiótico que nosotros debamos elegir está muy relacionado a la epidemiología local. Y en relación a la epidemiología local, no es solo ver cuál es el germen más prevalente, ¿no? Sino también cuál es el esquema de resistencias que muestran esos patógenos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, dentro de los tratamientos de primera línea, los que tenemos, trimetoprim sulfametoxazol, o sea, no sulfonamida, combinado con entropin, que lo que van a hacer es inhibir la síntesis de ácido fólico bacteriana, vamos a ver que este es un fármaco muy efectivo, cubre muy bien los patógenos urológicos. Sin embargo, va a depender mucho de la resistencia local que haya al trimetoprim sulfametoxazol. Y hay estudios que han reportado que, por lo menos acá en Perú, es muy alto. El trimetoprim sulfametoxazol es el famoso Bactrim, que en mi época, cuando yo era muy niña, se usaba para todo. Para las infecciones respiratorias bajas, para las infecciones respiratorias altas, para las diarreas, para la citus. Entonces era tan efectivo que se usaba para todo y esto generó que haya un uso indiscriminado. O sea, han visto de que uno puede ir a la farmacia y comprar cualquier antibiótico
o por lo menos la mayoría de antibióticos, sin receta médica. Y eso hace que ni bien sentías algún síntoma, te comprabas Bactrim, lo tomabas y comenzó a generar resistencia porque lo tomaban en esquemas terapéuticos inadecuados, ¿no? Entonces, el uso de ese trimethoprim va a depender mucho de la epidemiología local. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los hospitales, no importa qué hospital ustedes trabajen o estén rotando, van a haber datos de epidemiología local de los patógenos por lo menos de los 2 años anteriores. Y a partir de eso es que ustedes deben de basar sus decisiones. Bueno, seguimos. Nitrofurantoína es otro de los antibióticos junto con fosfomicina, que son los antibióticos circunscritos para la parte urinaria. Porque, por ejemplo, nosotros no usamos nitrofurantoína para otro tipo de patología. Y esto es porque nitrofurantoína no tiene una buena penetración a todos los tejidos. Sin embargo, tiene una excreción por filtración glomerular, por lo cual sí va a ir hacia la parte urinaria. Por eso es que nitrofurantoína es como un antibiótico exclusivo para las infecciones urinarias, por así decirlo. Nitrofurantoína puede darse en la forma clásica o también en la forma actual de los macrocristales de nitrofurantoína, que viene a ser una dosis doble, pero dado ya en un esquema de 8 horas y no en 12 horas. Y vamos a hablar un poquito más adelante de esta nitrofurantoína. Y la fosfomicina trometamol, que es un fármaco que está asociado a una sal, ¿no? Y se suelen dar en regímenes de monodosis, ¿no? De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Sin embargo, quiero mencionar a la pirmesilian, ¿no? Que es un betalactámico, que en realidad es un profármaco del mesilian, que va a ser el efecto como un betalactámico, ¿no? Se ha visto con mucha efectividad para infecciones urinarias. Sin embargo, este fármaco no va a ser encontrado en todas las partes del mundo. Las guías refieren que si en su localidad tienen este fármaco, lo pueden utilizar, pero si no, no hay opción. Generalmente suele utilizarse, o sea, está probado su uso en las zonas de norte de Europa. Y bueno, sería es una buena opción, es parte de los betalactámicos, de las penicilinas, es una categoría nueva de penicilinas, pero que todavía no está difundida en todo el mundo su uso. Entonces, vamos a hablar del trimetoprim sulfamethoxazol. Les había dicho que tanto el trimetoprim como la sulfonamida, el trimetoprim con la sulfonamida, que es el sulfamethoxazol, van a inhibir la síntesis de DNA bacteriano a partir de inhibir la transformación de ácido paraminobenzoico, que es el PABA, hacia ácido tetrahidrofolato. Entonces, a diferencia de nosotros que podemos consumir folato en los alimentos o de fuentes exógenas como un suplemento nutricional, las bacterias no pueden, entonces crean su ácido tetrahidrofolato para poder formar sus purinas y a partir de eso formar su DNA a partir de PABA. Entonces, trimethoprim y sulfamethoxazol lo que hacían era una sinergia al inhibir a las enzimas que transformaban este ácido paraminobenzoico hasta ácido tetrahidrofolato, que se suelen 2 vías metabólicas. Una primera enzima, la dihidropteroato sintetasa, y la dihidrofolato reductasa. Entonces, uno inhibía cada una de estas enzimas y por ende esta vía estaba totalmente inhibida. ¿Qué es lo que han hecho actualmente las bacterias para formar resistencia? Han creado una vía metabólica alterna para pasar de ácido paraminobenzoico hasta ácido tetrahidrofolato sin necesidad de estas dos enzimas, haciendo que, por más que sulfonamida o trimethoprim inhiban estas enzimas, con la vía alterna metabólica la bacteria va a seguir haciendo sus purinas, ¿no? Entonces, ¿qué efecto de acción tienen este trimethoprim? Gram positivos y gram negativos, y algunos protozoarios e enterobacterias, que son las causantes de la citus, de coli, Klebsiella, Shigella, Salmonella, Enterobacter, y tiene una acción eficiente contra anaerobios. Pero eso no es importante para el caso de la ITU. Lo importante aquí es que su excreción es renal, principalmente por filtrado glomerular, como los otros fármacos de los que ya hemos estado hablando. Y hay que evitar el uso de ese trimethoprim si tenemos evidencia de que la resistencia local es mayor al 20% de las cepas. Si las cepas de patógenos han mostrado resistencia al trimethoprim en más del 20%, no se debe utilizar esto.
o tampoco es una alternativa si es que la persona ha tenido una ITU dentro de los 3 meses previos y ha sido tratada con trimiprazol methotrexate, a pesar de que no haya resistencia local. Entonces, es una de las contraindicaciones. No se repite el antibiótico utilizado en los últimos 3 meses. Y si hay evidencia de resistencia, tampoco. Ahora, la ITSA, que es la Sociedad Americana de Infecciones de Enfermedades Infecciosas, ya recomienda que no sea la dosis que vimos en la anterior diapositiva de 80 a 400, sino una dosis doble, ¿no? De 160 a 800 cada 12 horas por 3 días nada más. Con ese esquema se ha visto comparado con esquemas a 5 o 7 días y se ha visto que hay la misma mejoría clínica. O sea, es tan eficiente darlo por 3 días como por 5 como por 7. Entonces, darlo 3 es suficiente. Sí se da en esta dosis doble. Sobre la nitrofurantoína, vamos a ver que la misma Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas recomienda que sea la dosis de 100 miligramos cada 12 horas por 5 días, porque esa es la dosificación en estos microcristales, que es la nueva formulación que se ha visto que tiene una mejor absorción, una mejor biodisponibilidad después de administrada y que puede darse cada 12 horas. Ahora, nitrofurantoína es un antibiótico que va a cubrir tanto gram positivos como gram negativos. Dentro de los gram positivos, al Enterococcus faecalis y al Enterococcus faecium, siendo que al Enterococcus faecium lo va a cubrir no completamente, pero el faecalis sí. Y el Staphylococcus saprophyticus, que es uno de los gram positivos que con mayor frecuencia va a causar la citos. Y en el caso de los gram negativos, va a cubrir E. coli y Citrobacter, que son de los patógenos más frecuentes de itus. Sin embargo, su actividad va a ser mucho menor para Proteus, Serratia y Pseudomonas. Entonces, cuando se trata de sospecha de itus que no son por organismos resistentes, generalmente va a ir muy bien nitrofurantoína. Vamos a ver que su disponibilidad después de administrarse por vía oral va a ser del 50%. Por eso es que esos microcristales ayudan a que haya esa mejoría en la disponibilidad. Lo malo es que tiene baja concentración plasmática, pobre penetración en tejidos, y por eso es que no suele utilizarse como un antibiótico de uso sistémico, porque no hay una buena penetración. No quiere decir que no penetre, sí penetra, sin embargo sus concentraciones son pobres, son pequeñas. Y como su eliminación es por la vía renal por filtrado glomerular, va muy bien para el tratamiento de itus. Dentro de los efectos adversos por el uso de nitrofurantoína vamos a ver que náuseas y vómitos son los más frecuentes que vamos a encontrar. Sin embargo, se ha descrito la presencia o la probable acción de provocar anemia hemolítica en aquellos pacientes que tengan deficiencia de la glucosa 6-fosfodiesterasa, ¿ya? Rash cutáneo y neuroparía periférica, pero este efecto es mucho más infrecuente. También se ha descrito que hay una patología llamada pulmones nitrofurantoína por el uso sobre todo de forma frecuente de la nitrofurantoína, y esto lo que provoca es a nivel pulmonar una fibrosis, haciendo que el paciente puede llegar a estadios avanzados de fibrosis pulmonar, pero por el uso crónico de nitrofurantoína. Entonces, en aquellos que se recomiende el uso de nitrofurantoína de forma recurrente para prevenir las citus recurrentes, o hay que tener cuidado con hacer seguimiento de patología pulmonar. Bueno, y como saben, nitrofurantoína va a estar indicado para el tratamiento de cistitis, o sea, itus no complicada, o para la prevención de itus recurrentes. Ahora, fosfomicina trometamol, ya, es el otro fármaco que hace algunas décadas se ha venido estudiando y que va a tener acción tanto con gram positivos como para gram negativos. Dentro de los gram negativos vamos a ver que incluye coli, pero una gran variedad de colis que incluso pueden ser resistentes, porque incluye a las BLE, a las productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, al Enterococcus faecalis y otros uropatógenos gram negativos. Sin embargo, dentro de esos uropatógenos donde está Proteus y Citrobacter también, no incluye Pseudomonas, ¿ya? Entonces, si bien hay algunos estudios que he mencionado que podría tener cierta actividad cuando se da por vía endovenosa contra Pseudomonas,
en general no se recomienda como un fármaco antipseudónico. Fosfomicina, como tal, suele venir asociada a otras sales. ¿Ya? Entonces se tiene dos formulaciones por vía oral y una por vía endovenosa. La formulación clásica, la usada anteriormente, era fosfomicina cálcica, ya, que se administraba por vía oral, pero el problema de esto era que no tenía una buena biodisponibilidad y que se inactivaba por la acidez gástrica. Entonces se optó por una formulación con trometamina, por eso se tiene la fosfomicina trometamol, y esta es mucho mejor tolerada por vía oral, ya no tiene esa inactivación por el pH gástrico y tiene una mejor biodisponibilidad y por ende una mejor acción, sobre todo cuando se da en monodosis. Para los tratamientos endovenosos se ha visto fosfomicina disodio, si bien para el tratamiento de ITU complicada hay otros antibióticos de primera línea, fosfomicina disodio es una opción que se está viendo actualmente cuando se maneja de forma hospitalaria al paciente que tiene ITU. Tiene una acción bactericida porque inhibe la síntesis de pared bacteriana. En este caso, la bacteria, a diferencia de los otros de betalactámicos, que lo que inhiben es en el PVP la formación de peptidoglicano, la unión de los peptidoglicano, o sea, como que el enlace que los va a unir. La fosfomicina lo que inhibe es la síntesis inicial de este peptidoglicano. Entonces la proteína se está formando, pero tiene una secuencia de formación. Y en el inicio de esa secuenciación es donde va a intervenir la fosfomicina. Por eso tiene una actividad bactericida. También se ha visto en algunos reportes de estudios de esta fosfomicina que va a tener una acción inmunomoduladora, haciendo que las citoquinas proinflamatorias disminuyan su producción y por ende todo el proceso proinflamatorio que podía desencadenar una patología de sepsis se vea disminuida. Por eso es que se ha visto buenos resultados con fosfomicina por vía endovenosa. Y aparte, y otra de las cuales le da la propiedad por lo cual se puede utilizar contra algunas cepas resistentes, es que puede penetrar los biofilms. Saben que el biofilm es como un mecanismo que ha contraído la bacteria de formar estos biofilms como un mecanismo de resistencia. Fosfomicina puede penetrar estos biofilms y actuar con su acción bactericida dentro de estos biofilms. Por eso algunas bacterias que son resistentes para otros fármacos, para fosfomicina no. O sea, fosfomicina no es resistente. Entonces es una buena opción. Podemos ver que fosfomicina, trometamol, hay en el Perú. Ya lo encontré esta imagen en una farmacia peruana. Está como la presentación de monodosis de 3 gramos en una sola dosis, que suele venir en estas soluciones de diluciones, ¿no? Para diluir en agua, ¿ya? Y se toma en una sola dosis. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de toma? Se debe tomar sin alimentos, de preferencia en ayunas, y suele absorberse en el intestino delgado. El pico de concentración plasmática tras la administración de esta monodosis se logra en plasma a las 2 horas y en orina a las 4 horas. Entonces se dice que la concentración máxima en orina tras la administración de esta monodosis se va a dar en 4 horas y que puede permanecer así de alta hasta aproximadamente 24 a 48 horas. ¿No? Entonces hasta 48 horas puede mantener este pico alto, haciendo que por eso sea tan efectivo para poder matar a la bacteria. Fosfomicina no se metaboliza y como tal, que es la forma activa, va a llegar, se va a filtrar a nivel urinario y se va a excretar. Sin embargo, hay que tener cuidado en ciertos pacientes con el uso de fosfomicina. Por ejemplo, se ha visto que en aquellos pacientes que consumen digoxina, al darse concomitantemente con fosfomicina, podría aumentar estos niveles de digoxina, no a niveles tan altos, pero sí podría aumentarlos, por lo cual paciente que esté consumiendo digoxina y vaya a tomar ese tratamiento debe vigilarse muy bien signos de intoxicación por digoxina.
o optar por otro tratamiento. También se ha visto que en aquellos pacientes que usan fosfomicina puede interferir cuando es necesario colocar vacunas, como por ejemplo la vacuna contra la tosferina y la vacuna contra la BCG. Entonces se prefiere que si se va a vacunar se posponga un poco la vacunación o se opte también por otro fármaco, ¿no? Y esas son las interacciones por lo menos conocidas de fosfomicina. Es una buena opción, como ya les mencioné, para el tratamiento inicial de la citus. Continuando con el manejo de las citus no complicadas, vamos a ver que los antibióticos que hemos hablado anteriormente serían los antibióticos de primera línea, y viendo la mayor disponibilidad de cada una de estas opciones es la que vamos a elegir. De repente nitrofurantoína sería como que la primera opción de ellas, seguido de fosfomicina, y una menor opción lo que sería trimetoprim sulfamethoxazol, según lo que ya hemos revisado hasta el momento. Sin embargo, si no es posible utilizar esas por alguna contraindicación en el paciente, sobre todo las de hipersensibilidad serían las más frecuentes, pero en sí la hipersensibilidad de esos fármacos no es frecuente, por eso son los de primera línea. Las siguientes opciones son utilizar betalactámicos o quinolonas. En el caso de los betalactámicos, no son la mejor opción debido a que hay mucha resistencia a estos betalactámicos, y en el caso de optar por la utilización de un betalactámico, por lo menos en penicilinas, deben ir acompañados de un inhibidor de betalactamasas, ¿no? Entonces, la opción de dar amoxicilina solo no es la adecuada. Siempre deben optar, si es tratamiento empírico, por dar amoxicilina con ácido clavulánico. Y solo se podría dar amoxicilina solo si es que con el resultado de un urocultivo específico dice que la cepa es sensible a amoxicilina, ¿no? Si no, no se debería usar. Ahora, en el caso de las quinolonas, vamos a poder ver aquí ciprofloxacino, levofloxacino como opciones, norfloxacino incluido, pero vamos a ver que los regímenes están circunscritos a 7 días. Sin embargo, ¿qué es lo que se sabe acerca de las quinolonas? Primero, que se debería preferir no utilizar, porque las quinolonas son muy efectivas para hito exacto, sí, pero por eso mismo, porque son efectivas, se debe tratar de guardar o reservar esos antibióticos para las citus complicadas. Se ha visto también que no sería necesario 7 días de tratamiento, se podría utilizar esquemas de 3 días de tratamiento con los mismos regímenes de dosis o con fármacos de liberación de 500 miligramos al día de liberación prolongada, ¿no? En el caso de ciprofloxacino. O sea, si se da en dosis simple, cada 12 horas, pero si se da en dosis de liberación prolongada, dar la dosis completa al día. Y esquemas de 3 días serían igual en resultados de curación comparado con los 7 días. Entonces, por ende, se ha visto que si se utiliza este tipo de regímenes, preferiblemente solo 3 días. Acerca de los otros antibióticos betalactámicos que tenemos en esta lista, vamos a ver que la cefodoxima ya es una cefalosporina de tercera generación, pero que se administra por vía oral. Lo mismo que el ceftibuteno. Y la cefuroxina, que es la cefalosporina de segunda. Entonces aquí tenemos opciones de una cefalosporina de segunda y dos cefalosporinas de tercera como tratamiento por vía oral para el AITU. Como pueden ver, en el caso de betalactámicos sí se debe cumplir con el régimen de 5 a 7 días como mínimo. O sea, 5 días como mínimo hasta 7 días. Y otra opción que no está aquí en la lista, pero que también es viable de utilizar, es el cefdinir, que es otra cefalosporina de tercera generación por vía oral. Pero el punto aquí es que estas cefalosporinas de tercera oral son muy difíciles de conseguir en Perú. Yo he revisado y no hay. Cefodoxima se podría encontrar en algunas farmacias, pero las demás no. Por ende, es un tratamiento que si bien sería efectivo, no sería el adecuado en nuestro medio, porque no es posible conseguir esos antibióticos.
Otra opción es cefadroxilo, como una cefalosporina de primera generación por vía oral. Sin embargo, la efectividad de cefadroxilo comparado con los otros fármacos no es el adecuado. O sea, en comparación no es tan efectivo como dar cualquiera otra de las cefalosporinas. Pasando ya a lo que es el manejo de la ITU complicada, vamos a ver que la ITU complicada no necesariamente se tiene que tratar hospitalariamente. Entonces hay que evaluar estos criterios de hospitalización de una manera individual en cada paciente. Por ejemplo, si la paciente está con náuseas y vómitos y no tolera la vía oral, no sería recomendable que nosotros le diéramos un tratamiento ambulatorio. Tendremos que dar un tratamiento parenteral hospitalario. Si la paciente tiene fiebre alta y hay un riesgo de que no sea solamente una ITU complicada, sino que pueda hacer sepsis desde el punto de vista urinario, también hay que manejarlo de forma hospitalaria. Pero si es una paciente estable, que está nauseosa pero no ha vomitado, que tiene fiebre, que cede a los antipiréticos, sí es posible dar un tratamiento ambulatorio. Para el tratamiento ambulatorio se aconseja que se dé una dosis inicial parenteral. En el caso de que el tratamiento se dé con quinolona por vía oral, se dice que no es tan necesario, pero es recomendable, dar una dosis inicial de ciprofloxacina de 400 miligramos endovenoso. Si se va a actuar por otros regímenes, sí es necesaria una dosis inicial parenteral, sobre todo si es que hay riesgo de resistencia, y puede ser con ceftriaxona 1 gramo endovenoso o con un aminoglucósido que se pueda dar por vía endovenosa, dando la dosis completa de 24 horas. Entonces, si lo que se opta es por un tratamiento por vía oral, la dosis inicial o el tratamiento de primera línea, mejor dicho, es con ciprofloxacino o levofloxacino. Se ha visto que en estos esquemas se puede dar 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Aquí sí es importante cumplir con los 7 días y no recortar los esquemas a 3. Sin embargo, en el caso del levofloxacino, se ha visto que si bien aquí se recomienda de 250 a 500 miligramos, hay guías actualizadas que recomiendan hasta 750 gramos diarios con esas tabletas de liberación prolongada, entre 5 a 7 días. Ahora, por otro lado, tenemos otras opciones que se pueden dar. Una de las opciones que no está aquí es el uso de triptófano supermetoxazol en la dosis doble, de 160 a 800 miligramos cada 12 horas, por 7 a 10 días. Se ha visto que siempre y cuando no se haya comprobado resistencia a este fármaco, este va a ir bien para esta ITU. Otra opción es amoxiclavulánico, 500 miligramos cada 8 horas. Sin embargo, se ha visto mejores esquemas de dar amoxicilina de 875 miligramos cada 12 horas por 10 hasta 14 días. No, ya no cada 8, sino cada 12, por 10 a 14 días. Otras opciones de tratamiento son las cefalosporinas de tercera generación. Tenemos cefuroxima, que sería la cefalosporina de segunda, pero tenemos cefixima y ceftibutano, que son las cefalosporinas de tercera generación, que se pueden dar, ¿no? También dentro de 10 hasta 14 días. Tenemos otras opciones como por ejemplo cefpodoxima, incluso con cefdinir, que son otras cefalosporinas de tercera generación, que pueden ser la de 200 miligramos cada 12 horas por 10 a 14 días y cefdinir 300 miligramos cada 12 horas por 10 a 14 días. También se ha hablado de una opción de poder dar cefaradoxilo, pero en este caso un gramo cada 12 horas, también por 10 a 14 días, pero nuevamente no se ha visto como que un beneficio terapéutico comparado con las otras opciones que tenemos de tratamiento, sino como es bien con una menor respuesta, por lo cual sería como que una opción a utilizar si es que no se contaran con las anteriores. Si lo que nosotros hemos decidido en nuestro manejo de la ITU complicada es que el paciente debe ser manejado de forma hospitalaria,
ya tenemos que ver otros esquemas de tratamiento. Lo que se sugiere es que puede ser tratado hospitalariamente con fluoroquinolonas, con un aminoglucósido, y este puede ser con o sin ampicilina, ¿no? Con una cefalosporina de amplio espectro o una penicilina de amplio espectro, y ambos se tienen que agregar un aminoglucósido, o con carbapenems. Si estamos sospechando que el agente causante es un Staphylococcus aureus, tenemos que al tratamiento anteriormente descrito agregarle vancomicina, y como opción tenemos linezolid. Incluso podríamos tener otras opciones, pero esos son los que recomiendan las guías. Dentro de las fluoroquinolonas vamos a tener al levofloxacino y al ciprofloxacino como opción. Dentro de los aminoglucósidos tenemos a la gentamicina y a la tobramicina, e incluso a la amicacina, que no está aquí, pero sí está como régimen para poder utilizar. Pero las principalmente, las de primera línea, serían genta y tobramicina. Y dentro de las fosforosporinas tenemos a la ceftriaxona en la cabeza y también a la cefotaxima como otra opción. Vamos a ver que dentro de las penicilinas, ahí tendríamos a la piperacilina tazobactam. Y dentro de los carbapenems tenemos tanto a ertapenem como imipenem y dorapenem y imipenem, ertapenem, doripenem y meropenem. De cualquier que esté de carbapenem es plausible de utilizarse. Solo que hay algunas restricciones en cada uno. Si bien estas recomendaciones se van a dar para nuestros pacientes, suelen ser para pacientes que tienen una función renal normal, porque tenemos que saber que con todos estos fármacos que hemos utilizado hasta ahora, la mayoría, sobre todo los betalactámicos y aminoglucósidos, son de excreción netamente renal. Entonces, si nosotros tenemos unido a la OITU una disminución de la función renal, tenemos que hacer un reajuste de la dosis según esta función renal. Todas estas dosificaciones están hechas para función renal normal. Sin embargo, tenemos aquí como que la excepción de que ceftriaxona no sería la que no necesitaría ajuste renal, ya que ceftriaxona tiene también excreción biliar, haciendo de que el ajuste no sea necesario en este caso. Otras de las opciones que le estaba diciendo son la ceftazidima, si se está pensando en que cura pseudomonas, y los carbapenems, ertapenem, meropenem, doripenem. En el caso del imipenem, que no está aquí, es una opción, pero el problema con imipenem es que siempre tiene que darse combinado con cilastatina, porque meropenem va a tener un metabolismo e inactivación a nivel renal. Entonces, si no se da combinado con cilastatina, que va a inhibir esta inhibición que tiene el imipenem a nivel renal, no sería tan útil y se tiene que estar repitiendo más las dosis. Entonces, por eso es que antes que imipenem, meropenem es una mejor opción. Y lo mismo para ertapenem, que a pesar de que ertapenem no cure pseudomonas, es bueno para las cepas BLE. Y por otro lado, doripenem sería la opción cuando estamos pensando en cepas, sobre todo resistentes a pseudomonas, que en el caso de ITU sí está indicado, ¿no? Y además porque tiene un tiempo de vida más prolongado, tiempo de vida medio más prolongado, por eso como que tendrá un aspecto de cobertura mayor, tiempo de cobertura mayor. Bueno, hay otros esquemas que ya son como esquemas que se han ido probando, que ya no serían considerados de primera línea, pero que igual se pueden considerar si es que es el antibiótico que se tiene, y dependiendo también del resultado de antibiograma sería el específico,
tienen esquemas en los cuales a las cefalosporinas se les van a agregar inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? Ya no solo a la piperacilina o solo a la amoxicilina, sino que a la mayoría de cefalosporinas también se les agregue un inhibidor de beta-lactamasa, como por ejemplo la ceftazidina con avibactam, el ceftolozano con el tazobactam y el merobenén con el valboctam. Incluso también hay un esquema para utilizar aminoglicósidos de reciente uso, como el plazomicin. Sin embargo, esos tratamientos todavía no están como parte específica de la guía, porque son tratamientos que se están comenzando a utilizar y no serían recomendaciones como tratamientos de primera línea, ¿no? Sino como algunas opciones terapéuticas que hay. Ahora vamos a pasar a ciertas consideraciones especiales que debemos tener con el manejo de la citus. Lo primero son las medidas generales, o sea, qué es lo que tienen que hacer las mujeres en general para evitar la recurrencia de estos hitos. Primero, si es una mujer premenopáusica en un estado de edad fértil, no debe utilizar como anticonceptivo anticonceptivos que contengan espermicidas. Porque ya habíamos mencionado en la etiopatogenia que estos espermicidas lo que hacen es propiciar de que los patógenos de la flora normal mueran y los oportunistas crezcan, ¿no? Con lo cual lo que hace es propiciar que haya más infección, ¿no? Hay algunos guías o unas guías que sugieren el uso de jugo de arándanos o el consumo de arándanos porque lo que hacen es acidificar la orina y al acidificar la orina hacen que el pH se mantenga ácido y por ende inhiba el crecimiento bacteriano. Si bien esto es cierto, el consumo de ciertos alimentos va a acidificar la orina, no se ha visto una evidencia de que este consumo de jugo de arándanos ya sea confiable para prevenir que haya recurrencias de itus, ¿no? Puede ayudar, sí, pero ya para prevenir itus recurrentes no sería tan adecuado. Ahora, en pacientes posmenopáusicas que están en tratamiento de reemplazo hormonal, se ha visto que cuando se usan los estrógenos de forma local a nivel vaginal, sí disminuye la prevalencia de ITU. Sin embargo, si se compara con aquellas que usan los estrógenos de forma sistémica, al contrario, ya la prevalencia no disminuye, sino que aumentaría. Por lo tanto, en ese tipo de pacientes está sugerido el uso de antibióticos profilácticos para prevenir la citus. Porque necesitan usar estrógenos sistémicos. En realidad no es necesario el uso de estrógenos sistémicos, si pueden manejarse con estrógenos vaginales, ese sería lo aconsejable para evitar la recurrencia de esta citus. Otra de las consideraciones especiales que tenemos que tener es que cuando vamos a tratar una bacteriuria sintomática. Recuerden que habíamos hablado de las bacteriurias significativas, pero que esta bacteriuria significativa puede ser asintomática. Entonces, si mi paciente es gestante, está indicado que yo debo tratar esta bacteriuria sintomática. O si es que el paciente va a recibir o va a ser sometido a una cirugía urológica. Esto se debe a que no se ha visto que realmente hay un beneficio con el tratamiento antibiótico de todas las bacteriurias asintomáticas. Por ejemplo, en el caso de pacientes diabéticos no se ha visto una utilidad al tratamiento con la bacteriuria sintomática y lo que más bien puede hacer es que haya una propensión a la resistencia antibiótica, por ende solamente se está indicado el tratamiento en gestantes y muy excepcionalmente si es como una profilaxis quirúrgica, si es que la cirugía va a ser a nivel de las vías urinarias. En el caso de las gestantes está indicado el uso de cefalexina para el tratamiento de estas bacterias sintomáticas. Si bien es una cefalosporina de primera generación, cubre tanto gram positivos y algunos gram negativos que sí son necesarios para poder tratarlo. Y la otra opción, que es la más utilizada, es la nitrofurantoína. En el caso de que la ITU sea provocada por un hongo, que ya habíamos hablado que la más frecuente podría ser la cándida,
Está la indicación de utilizar fluconazol como dosis de 400 miligramos inicial y luego seguir con un régimen de 200 miligramos día por 7 hasta 14 días. En el caso de que se compruebe que esta cándida es resistente al fluconazol, la opción de antibiótico, de antifúngico es anfotericina B. Si bien estas si bien estas itus producidas por hongos no son muy frecuentes, habíamos dicho que suelen estar asociados con el uso de, de sondas uretrales, no como por ejemplo la sonda Foley, y con la introducción de dispositivos, ¿no? Por ejemplo, adaptarse un procedimiento, pero más frecuente con el uso de sondas que están más de la cantidad de días adecuados que deberían estar, ¿no? Por eso a veces se suele en lo que algunas guías recomiendan que cuando hay este reemplazo de sondas se dé como que una dosis inicial de fluconazol como tratamiento profiláctico. Pero esto no está en todas las guías. Por eso es que lo que sí está escrito es fluconazol, 400 miligramos de dosis inicial y luego el tratamiento, ¿no? Ahora, ¿cómo tratamos las itus recurrentes? Primero, la itus recurrente se define como 2 episodios en 6 meses o 3 en un año de itu. Se ha comprobado ya en las guías, en todas las revisiones, de que el tratamiento profiláctico sí es efectivo para disminuir las recurrencias y por ende se suele dar en 2 tipos de esquema. Dosis bajas a largo plazo y también como monodosis postcoital. Entonces una paciente puede tomar el antibiótico de forma recurrente, que podría ser nitrofurantoína o trimetoprim sulfamethoxazol, como las de primera opción, nitrofurantoína a la cabeza, y como otra opción podría utilizar cefalexina a dosis baja de 250 miligramos, norfloxacino o ciprofloxacino. De estas se recomienda nitrofurantoína como la dosis de primera línea para poder tratar las recurrencias. Ahora, si es en monodosis postcoital, nitrofurantoína nuevamente a la cabeza, cefalexina como una opción y los otros esquemas con tripetropin sulfamethoxazol, con ciprofloxacina o norfloxacina. Como en nuestro medio por lo menos no es muy frecuente conseguir ciprofloxacinos a estas concentraciones, la nitrofurantoína definitivamente para nosotros la opción a utilizar. Cefalexina sí podría utilizarse en esta dosis, encontrarse acá, pero tampoco es muy frecuente de utilizar. Entonces, tanto para la dosis regular, la dosis baja, diaria, como para la monodosis postcoital, nitrofurantoína es la indicada, ¿no? Por lo menos en nuestro medio. Bueno, y hasta aquí hemos hecho la primera parte que cito. Vamos a seguir en el siguiente video con las siguientes partes de la clase, pero vamos a cortar aquí para que el video no sea tan extenso, ¿no? Ya continuamos en la siguiente parte. Gracias.